Estamos compartiendo el tema, hermanos, de esta noche es el legado. Es algo, hermanos, que nosotros podemos formar y dejar a nuestra descendencia. Estábamos creo que en el estudio anterior se estaba compartiendo el servicio al prójimo, hermanos, y reconocemos que nosotros como hijos de Dios, hermanos, no hemos venido para ser servidos, sino para servir. Porque el mayor en el reino de Dios no es al que le sirven, sino el que sirve. Amén, hermano. Eso tal vez humanamente no se entiende, pero en el espíritu, hermanos, usted va a entender que el que más sirve es el que más Dios, hermanos, se agrada de él. Amén. Vamos a ir a las bases bíblicas, hermanos, en Proverbios. No sé si usted tiene ya su hojita. Amén. Pero en el Proverbios capítulo 6, versos 20 al 23, hermanos, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Es algo, hermanos, que el proverbista le está dando al padre para que les transmita, hermanos, a través también de no solo el padre y la madre, a los hijos, hermanos, atarlos al corazón para enlazarlos, hermanos, al cuello, porque son una bendición, hermanos. Mire, qué bendición cuando nosotros podemos sembrar en los hijos. Y si usted ha sembrado bien en los hijos, hermano, usted ve los resultados en los nietos también. Y no hay gozo más grande para uno de abuelo ver que los nietos, hermanos, van en el camino de los hijos. Amén. Dice en el segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 14, hermanos, dice, voy a leer estos 3 versículos, hermanos, para entrar al desarrollo. Dice Pablo: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Mire, hermano, nosotros estamos ahorita hablando de esto en escuelas. Y hermano, y a veces nosotros declaramos que, hermanos, si queremos ver unas generaciones nuevas, si queremos ver, hermanos, unas generaciones que marquen la diferencia, los padres tenemos que ver mucho, hermanos, en cuanto a lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Porque lo que los hijos hacen es, hermanos, solamente es el reflejo de lo que hacen los padres. Jesús lo dijo, hermano: yo no hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer a mi Padre. Entonces, hermano, todos nosotros debemos de forjar eso en nuestros hijos. En la segunda carta a los Corintios 4:7, ya me voy a detener, pero tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios, hermanos, Dios quiere que nosotros podamos transmitir ese tesoro grande, ese precioso, hermano. Hay un tesoro glorioso, excelente y precioso que cada uno de nosotros llevamos, hermano, y es la gloria de Dios adentro. Nosotros a veces no entendemos el por qué, hermano, un hombre sencillo, hermano, a veces marca la diferencia. No es ese hombre sencillo, hermano, simplemente es un vaso de barro donde a Dios le plació poner su gloria. Yo nunca entiendo, por hermano, cómo Dios, hermano, en un hombre mortal con defectos y problemas pone su gloria, hermano. Tal vez al final lo vamos a entender. Porque cómo puede ser un hombre, hermano, que débil, con defectos, hermano, y a Dios se le digna meter la gloria de él adentro. Y eso, hermanos, es el trabajo de nosotros los padres con los hijos. Amén. Yo quiero llevarlo, hermanos, al libro. Allí sí quiero que lo leamos todos. Génesis 18, 19. En Génesis 18, 19, hermanos, vamos a ir deteniéndonos un poco ahí en el libro de Génesis, el libro del principio, hermanos. No sé si lo tenemos. Dice: porque yo sé, dice, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. A Abraham, hermanos, se le encomendó algo bien importante, de enseñarle a su casa y a sus simientes, hermanos,
a que ellos captaran la visión que Dios le había mostrado a Abraham y que la guardaran en su corazón para que la practicaran y ellos, hermanos, la transmitieran a los hijos de los hijos de los hijos. Y fíjese, hermanos, que fue tan poderosa la unción de enseñanza de Abraham, que dice la Biblia en Mateo 1:17, hermanos, que de Abraham a David hay 14 generaciones. Y de David a Joconías, hermanos, cuando ellos fueron deportados a Babilonia, existen otras 14 generaciones. Y de Joconías, cuando ellos fueron deportados a Babilonia, hasta Jesucristo hay 14 generaciones más. Y si usted las suma, suman 42 generaciones. Y esa enseñanza de Abraham, hermano, fue tan poderosa, tenía tanta convicción para transmitirle a sus hijos, que, hermano, que 42 generaciones después, hermano, cuando el Mesías, el Cristo, nace en Belén, la revelación les cae a los descendientes de Abraham del oriente y le traen incienso, oro y mirra. No le estoy hablando de 42 días ni de 42 meses, le estoy hablando de 42 generaciones. Porque, hermano, Abraham, acuérdense que Abraham tuvo un privilegio de tener, hermanos, visitaciones del Cristo antes de ser encarnado. Y por eso, hermano, a veces estas cosas, hermanos, los fariseos no le entendían, porque el Señor les dijo: yo conozco a Abraham, les dijo, y estuve con él, y él se gozó de ver mi día. No tienes ni 50 años, le dijeron, y ya te la crees que has conocido a Abraham. Pues antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces, hermano, pero cuando vemos lo que Abraham, una de las cosas, fíjense, para ver un botoncito, una de las cosas que a Abraham le mostraron, hermano, fue cuando venía cuando Lot fue capturado. Abraham llegó con sus siervos a rescatarlo. Y, hermano, y cuando él viene de la derrota, de vencer a aquellos enemigos, dice que se le presenta a Melquisedec. Y Melquisedec, hermano, le da pan y vino. Pero la Biblia dice que le dio pan y vino y recibió y y aquel le dio los diezmos. Pero, hermano, ahí hay algo más. Porque dice, Jesús dice: Abraham vio mi día y se gozó. ¿Pero qué día? Porque, hermano, Abraham le vino a decir: mira, te voy a dar el pan y el vino, le dijo Melquisedec, porque dentro de 42 generaciones aproximadamente, hermano, va a aparecer el Mesías, me voy a encarnar. Y, hermano, y le enseñó lo que es, hermano, el pan, el vino, y le mostró, hermano, el proceso de redención que iba a tener en el futuro. Y, hermano, y por eso Jesús dice, cuando Jesús está sobre la tierra, dice: Abraham vio mi día y se gozó. Hermano, por eso Abraham, hermano, le transmitió diciéndole a sus generaciones: nacerá el Cristo, se encarnará el Dios mismo, y vendrá y redimirá a la humanidad de su pecado y su bajeza. Y esto será así, así y así. Y van a ver una señal, que hay una estrella especial en el cielo. Y cuando vean esa estrella brillar, es porque el Mesías Cristo ha resucitado. 42 generaciones después lo captan los descendientes de Abraham y llegan a Belén. A veces, hermanos, nosotros no podemos ni transmitir algo a nuestros hijos en un año. Ahora, hermano, ¿cómo hacerlo? Porque cuando me daban este tema, hermano, decía yo: Dios mío, es un gran compromiso, hermano, porque Abraham, hermano, hermano, la forma más exitosa de transmitir un legado, hermano, es vivirlo. Dijo alguien, hermanos, cuando dijo: para evangelizar, dijo, no es necesario, dijo, muchas cosas, es necesario vivir el evangelio. Y si es necesario, hay que hablarlo. No sé si lo entendieron. Dice: para evangelismo personal, lo más práctico, lo mejor es vivir el evangelio. Y si es necesario, háblelo. Pero si, hermanos, si lo ven a uno, hermanos, caminar en santidad y en el temor de Dios y todo, hermanos, la gente va a decir: oh, wow, dice ese. Porque es que, mire, hermano, el que anda en santidad y el que es hijo de Dios, en algo se le nota. Mire usted a su hermano que tiene la par.
en algo se le nota. Aleluya. Amén. Amén, hermano. Mire, aunque sea en el amén o en el gloria de Dios. Recuerdo cuando estábamos en escuela, hermanos, decían, fulano de tal, amén. Decían, decían. Porque, hermano, ya estábamos habitados a decir amén. Amén. Aleluya. Estamos aquí. Entonces, hermano, acuérdense, hermano, que el éxito de nosotros, hermano, está en eso, en ese legado que Dios hace, porque Dios trabaja de generación en generación. Dios trabaja de generación en generación. Y, hermano, porque es bien clave, usted lea Génesis 18:19 y busque como punto paralelo Mateo 1:17 y usted va a encontrar, hermanos, que Dios trabajó en Abraham. Y Abraham trabajó en todos los suyos, hermano, y David trabajó en todos los suyos, y Joconías trabajó en todos los suyos, hasta que apareció el Cristo y les dejaron ese legado, hermano, y por eso ellos recibieron la revelación de 42 generaciones. La próxima generación que de sus hijos, hermanos, va a ser una generación especial. Yo lo declaro y lo profetizo en el nombre de Jesús. Que los hijos, mire, hermano, que lo que usted, hermano, de su vientre nació, no es para el mundo, es para el reino de Dios, para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo, hermano. Porque, hermano, ya basta de que los hijos se corrompen, pero los hijos, hermanos, de usted y los hijos de sus hijos son otra generación, porque están en las manos del Eterno, del Shaddai, del Todopoderoso, del que para él no hay nada imposible, hermano. Aleluya. Entonces, hermano, la forma más exitosa de transmitir un legado es vivirlo. Por eso, hermano, a mí me encanta ese coro que dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un ejemplo que sus ojitos puedan ver y entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Aleluya. Por eso en la iglesia primitiva le llamaron cristianos. ¿Sabe por qué? Porque todos eran cristitos chiquitos. Cuando veían, hermanos, a Pedro, a Jacobo, Juan y a todos, igual que Cristo hablan. Hermano, y cuando los oían alabar, igual que Cristo alaban. Y cuando los oían, hermanos, adorar, igual que el Cristo adoran. Y cuando lo oían abrir las escrituras, igual que Cristo abren las escrituras. Pues se van a llamar cristianos. Y le llamaron cristianos en Antioquía. Porque, hermano, la forma más exitosa de transmitir un legado es vivirlo. Estamos ahí. Amén. Por eso, hermano, Jesús lo dijo, hermano, dice: no puede el Hijo hacer nada sino por sí mismo, sino lo que ve a hacer al Padre. Entonces, hermano, acuérdense que Jesús, hermano, no hacía cosas porque la gente le dijera, ni porque hermanos, Él lo quería, sino de que todo, hermano, lo hacía porque el Padre se lo pedía. A veces, hermano, yo veo, hermano, imagínense, hermano, de que Jesús nunca hizo nada de lo que Él quiso hacer, sino todo lo que Él hacía era porque lo vio hacer al Padre o porque el Padre le ordenaba. Quizás a veces, hermano, decían: va, Señor Jesús, aquí te traemos a este ciego para que ores por él y lo sanes. Y le decía al Padre: no es oración, es lodo con saliva. Y agarrar lodo con saliva. ¿Y por qué? Porque el Padre se lo dijo. Entonces, hermano, todo lo que... Por eso, hermano, usted ve que todo lo que el Cristo hizo era porque el Padre, o se lo dijo al Padre, hermano, o porque estaba escrito en la Escritura. Aleluya. ¿Estamos aquí, iglesia? Hermano, hermano, Dios diseñó de esta manera, hermanos, que esto se fuera pasando de generación en generación, hermanos, y que toda la herencia que nosotros podemos trasladar a nuestros hijos, hermanos, sea lo espiritual, y también, hermanos, sea parte de lo material. Hermano, yo bendigo, hermanos, a mi papá. Mi padre, hermanos, yo no sé él qué hizo con nosotros, hermanos, pero 40 años de ministerio, hermanos, lo delegó en otra persona y me cayó la unción a mí. Y yo sé, hermanos, que yo tengo que delegar el evangelio también a otras generaciones, y otras generaciones a otras generaciones. Entonces, hermano, ahora
la herencia, hermano, la herencia que ven a hacer vemos hacer a nuestros padres, hermano, es porque vivieron el evangelio. ¿Cuántas veces, hermano, yo oí que le decían: pastor, ¿y por qué no hace tal cosa con ese hombre rebelde? No, dijo, porque es hijo de Dios. Y mire, ¿por qué no hace esto con aquel otro que le dividió la iglesia? Porque no nos ha mandado Dios a pelear. Y yo veía cómo caía de rodillas, cómo se tiraba al piso y cómo lloraba, hermanos. Y entonces, hermano, el evangelio, si uno lo vive, lo transmite. Y por eso, hermano, los hijos de los hijos suyos quieren ser como usted, porque lo ven clamar, lo ven adorar y lo ven hacer todas esas cosas. Y cuando hay esas evidencias, hermano, entonces dicen los hijos: yo quiero ser como mi papá. ¿Por qué? Papá tiene el cielo abierto, el favor de Dios, él está bendecido, él todo lo recibe de la mano de Dios. Entonces yo quiero ser como él. Entonces, hermano, Dios lo va a hacer por su misericordia en nosotros. Amén. Entonces, hermano, hay algo, hermanos, que nosotros debemos heredar, hermanos, y no solamente en el vivir el evangelio en la práctica, sino también, hermanos, enseñárselos textualmente. Había, hermanos, había un tiempo en algunas iglesias donde se tenía una costumbre, especialmente en los días sábados de los jóvenes, hermanos, que decían: hermanos, vamos a hacer, yo recuerdo que hacían, hermanos, competencias de a ver cuántos jóvenes conocían más letras y palabras. Eran textos, por supuesto. Y, hermano, era increíble porque a veces había gente que decía hasta 400 textos. Y decían un texto tras otro, hermano. Y uno decía, era una concordancia, era una Biblia, hermanos, hablada ahí, hermano. Y hermano, era bueno porque muchos de ellos, hermano, ahora son pastores. Porque, hermano, debemos de enseñarle a nuestros hijos, hermano, el hábito de leer la Biblia. Porque dice: escudriñad las sagradas escrituras, porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Y, hermano, y hay muchas promesas por leer la Biblia. Dígale a su hijo: mira, hijo, dice la Biblia que si tú meditas de día y de noche en la Biblia, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué dice? Y todo lo que hace prosperará. ¿Quiere usted ver hijos prósperos? Que lean la Biblia. Esa es una de las promesas. Y dice: medita de día y de noche, y todo lo que hace. Nunca se aparte este libro en la ley, le dijeron a Josué, sino que de día y de noche medites en él, para que hagas conforme lo que le está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo. Hermano, mire, nuestros hijos, hermano, en lugar de jueguitos, ¿por qué no le compra una buena Biblia hoy para diciembre? Y dígale, hermano, que le lea, pero motive el hombre. Le digo yo, hermano, motive y le diga: hijo, mira, hace tal cosa, mira la Biblia, las promesas que da. La Biblia dice para los jóvenes, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hijo, ¿querés tener honor, reputación y buen renombre y fama delante del reino? La Biblia te enseña cómo tenerlas. Hermano, la Biblia nos enseña, hermano, cómo hacerlo y todo. Entonces, hermano, uno de los mejores regalos que podemos hacer con nuestros hijos, hermanos, es dejarles el legado de la buena lectura. Y la mejor que pueden leer sus hijos es la Biblia. Hay garantía de que sus hijos lean la Biblia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el Salmo 89:14 dice, hermano: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro, hermano. Abraham enseñó estas cosas. Yo creo que David, hermano, enseñó todas estas cosas. Las generaciones que vinieron enseñaron todas estas cosas. Nuestros pastores, nuestros apóstoles nos están enseñando justicia y juicio, hermano, porque ese es el trono. Allí se siente el trono de, hermano, de Dios en su misericordia y de verdad. Allí, hermanos, está la base del justo, en la justicia y en el juicio. ¿Estamos aquí? Jeremías 9:24. Jeremías 9:24 dice: más alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y tomando, hermano, lo que Abraham decía, hermano, dice: yo sé que Abraham será grande y poderoso,
y mandará a su casa y a sus hijos que guarden estos mandamientos. Una de las cosas, hermanos, que debemos de hacer y de practicar para ver nuestras generaciones nuevas, hermanos, es mandarles a que hagan, pero hermano, el mejor ejemplo es de uno. Hola, ¿cuál es el mejor ejemplo? Que lo vean hacer a uno las cosas. Entonces, hermano, si el Señor, hermano, si nosotros pues pedimos al Señor la capacidad, al Espíritu Santo, de enseñarles para que nuestros hijos capten, y para que ellos cuando capten guarden ese mandamiento y luego, hermanos, los practiquen, esto, hermano, va a ir de generación en generación. Esto va a ir de generación en generación. Y por eso, hermanos, es que el mandamiento debemos de aprender, hermanos, a enseñar, a pedirle al Señor, hermanos, que nos dé autoridad y poder, hermanos, por el Espíritu, para poder enseñar, que la enseñanza nuestra, hermanos, no sea solo palabras, sino que también, hermanos, sean vivencias. Porque el problema, hermano, el problema de la cristiandad hoy, hermanos, es que hablamos mucho y vivimos poco el evangelio. Ese es el problema. O el otro, hermano, decimos que somos y no somos. Por eso, hermanos, es que Dios quiere mejor vivencias. A mí me da risa algo que aprendí yo, hermanos, que dice que un perico lo vendían allá en Guate bien caro. Carísimo era el perico, hermano. ¿Y por qué? ¿Cuánto cuesta el perico? Vale $20,000. ¿Y por qué tan caro usted? Es que él dice que es apóstol y que predica y que canta bien. O sea, porque él decía que era apóstol y que cantaba bien y predicaba bien y enseñaba bien, por eso lo vendían en $20,000. No era porque era apóstol ni porque enseñaba. Entonces, hermano, a veces no es porque lo que nosotros decimos, sino, hermanos, que algo, hermano, mire, detrás de un ungido, hermano, ¿sabe cuál es la señal detrás de un ungido? Es que va dejando un camino lleno de unción, de aceite. Vea usted el camino de Abraham, hermano. Abraham hizo siete, hermanos, altares, y empezó con un altar, comunión con Dios, otro altar, comunión con Dios, y Lot iba con él. Si usted estudia, hermano, los altares de Abraham, usted va a ver que Lot va con él, un altar, 2 altares, 4 altares, 5 altares, 5. Y de repente, hermano, se dan cuenta, y se da cuenta Lot, y se da cuenta Abraham, dice, somos demasiado poderosos y riquísimos. Tenemos, dice, que apartarnos el uno del otro, porque no, de tan ricos y tan poderosos que somos, sobrino, le dijo que no podemos vivir en la misma tierra. Así que le dijo, tú agarras para un lado donde tú agarres, agarra, y yo agarro para el otro lado, le dijo. ¿Por qué? Pero mire, hermano, ¿cuál era la comunión? ¿Cuál era? A Abraham se le conocía no porque decía que era un adorador, sino por los altares. Usted buscaba y les preguntaba, ¿y por dónde ha pasado Abraham? Mire, ahí donde van altares y altares y altares, siga el camino que lo va a encontrar. Y, hermano, y dice que tras un altar y otro altar y otro altar, y llegó Dios hasta tal punto, hermano, que lo bendijo. En Génesis 3, hermanos, dice que era Abraham poderoso, riquísimo en ganado, en ovejas, en oro y en plata. Y también su sobrino Lot. Pero sabe una cosa, hermanos, que Lot no aprendió a hacer altares ni a vivir en comunión con Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que entonces dijo Lot, ¿y para dónde agarro yo? Dijo él. Ay, dijo, miren, aquí está bonito esto, dijo. Hay gente bien rara, así, pero aquí me voy. Y se fue, dijo, y los negocios son tremendos porque es lugar petrolero. Y no, hombre, ahí vámonos, mija, le dijo, y agarró las 2 hijas y al esposo, y se fueron, hermanos, para Sodoma, y se fueron poniendo tienda por tienda, tienda por tienda. En cambio, hermano, dice que Abraham agarró para el otro lado y empezó a conquistar Canaán y a avanzar, y el otro empezó a irse para allá y dejó la comunión y dejó, hermano, de transmitir lo demás. Y cuando, hermano, y mire qué tremendo, cáctelo usted en el nombre de Jesús, qué tremendo, porque cuando nosotros no transmitimos la justicia, el juicio y la equidad, hermano, no transmitimos esa unción de Dios, a veces lo que ganamos lo perdemos. Porque si usted ve Génesis 13, dice que Abraham era riquísimo, millonario, y Lot también.
Pero hermano, pero Abraham siguió transmitiendo la justicia, el juicio, la verdad y la revelación. Y Lot se olvidó por los negocios y se fue a meter a Sodoma. Y mire, dice, y la Biblia dice, y Abraham murió rico, en buena vejez, con buenos años y poderoso. Y el otro, ¿dónde terminó? En una cueva, sin ganado, sin oro, sin plata y con 2 hijas pervertidas sodomitas. Entonces, hermano, quiere decir que uno transmitió, hermano, el juicio, la justicia y la verdad. Y hermano, y producto de eso, hermano, las generaciones vinieron triunfando. Y en cambio el otro, hermano, no transmitió nada y lo perdió todo. Porque usted mira al final de Lot, hermanos, en una cueva, sin plata, sin nada. Porque, hermano, Dios es justo, hermano, y Dios no va, hermanos, a olvidarse de las cosas que usted ha hecho. Entonces, hermano, por eso, hermano, necesitamos transmitir, porque las generaciones, hermanos, que van adelante de nosotros, que van a avanzar, hermanos, deben de llevar la justicia, el juicio y la verdad también. ¿Quiere usted una nación justa? Gobernantes justos. Es lo que usted va a transmitir en sus hijos, porque sus hijos van a ser los próximos gobernantes del... ¿Quién dice que no? ¿No quiere usted que su hijo sea un gobernante de esta nación? Por lo menos alcalde, diputado, juez. Hermano, pero hermano, qué tremendo cuando un hijo se llega a sentar a la fiscalía en lugar, hermanos, suyo. ¿Y qué trae ese hijo? Pues mi papá me enseñó justicia, juicio y verdad. ¡Ja! Ya se imagina qué gobierno, ¿verdad? Y cuando un hijo llegue a sentarse a la mesa, a la silla de la alcaldía, con juicio, justicia y verdad. Es tremendo, ¿verdad? Y yo bendigo para que eso sea, algún día se dé en sus hijos, en el nombre precioso de Jesús. Entonces, hermano, ellos se enseñaron, ellos se vendieron, hermano. Entonces Abraham, hermanos, supo enseñar estas cosas. Y si usted se fija, el final de Abraham, hermanos, dice que murió en buena vejez, hermanos, lleno de vida y poderoso y rico. Y en cambio el otro que no enseñó la justicia, el juicio y la verdad, murió, hermanos, con los brazos cruzados en una cueva. ¿Qué final queremos nosotros? El de Abraham. Que el Señor envíe una unción poderosa en usted, hermano, para que seamos como Abraham, para transmitir estas verdades. Amén. Entonces, hermano, la Biblia, hermano, nos enseña que Dios, hermanos, a través de Abraham, hermanos, enseñó estas cosas. Yo quiero leerles algunos versículos que tienen aquí en el mandamiento. Dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. O sea, hermano, que le dijo Dios sea a Abraham que tú guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por generaciones. Y Dios, hermano, le bendijo a Abraham y le dijo: sé que lo harás por generaciones y guardarás este pacto, hermano. Y también yo declaro sobre sus hijos que usted enseñará la justicia, el juicio y la verdad a sus hijos, para que el pacto que Dios ha hecho, hermano, se cumpla en usted y en las generaciones suyas. Amén. Dice, hermano, Deuteronomios capítulo 6, versos 6 al 8: y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Mi hermano, yo tengo claro, esta es una familia. El papá de ellos era alcalde y la mamá era una profesora. Pero ellos no querían nada de Dios. No querían nada de Dios. Entonces, hermano, dijo, bueno, dijo la mamá, mira, le dijo, estos no quieren ni leer la Biblia ni nada. Entonces vamos a hacer lo que dice Deuteronomio 6, le dijo. Y mire, hermano, donde dormían les ponía textos. Donde comían les ponían textos. Y en los cuadernos les metía textos. Y cuando hacían cosas les metía texto. Y cuando iban a orar, a comer, le leía texto. Y cuando iban a alguna graduación, el texto. Y por todo texto, y por todo texto. Mi hermano, ¿sabe qué sucede hoy? Que toda la familia es cristiana. Porque la palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios jamás, 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 de lo jamás regresará vacía.
Y ellos mismos testifican, mi mamá nos aburría, nos ponía texto por todos lados. Dice, íbamos a comer y dice, súbanse, vamos a ir a comer, lo subían al carro. Ahí habían textos en el techo, en la puerta y por todos lados. Y decía mi mamá, y decía el papá, ay, déjala, hombre, ay, déjala. Y hermano, pero hermano, la palabra de Dios no regresa vacía y es como palabra, hermano, es como espada de dos filos. Y hasta unos líderes que tenemos en la iglesia hoy son de ellos. Porque hermano, le sembró. Yo creo que hasta de noche le decía, guardarás esto en el nombre de Jesús. Hermano, porque fíjense que otra de las cosas, hermano, hay una hermana de que llevaba al hijo como de 15 años a la iglesia. Y me decía, pastor, me da pena, ¿por qué? Él me dice, mira mamá, si me llevas a la fuerza, a dormir me voy. Y le decía, pero mire hermano, y hermano, hasta roncaba, fíjese hermano. O sea, así, mira, y se acomodaba y roncaba. Y le hacía a la mamá, ¿verdad? Yo te dije, le decía. Y se volvía a dormir. Y mire hermano, lo llevó quizás como unos 2, 3 años así. El cipote a dormir se iba. Y yo le decía, ay, déjalo hermano, porque él no entiende, pero el alma sí le está recibiendo. El alma le recibe. Y la palabra de Dios no regresa vacía. Déjelo que ronque. Me da pena, hermano. A mí no, le decía, usted déjelo ahí que ronque. Y se sentaba el negro aquel, hasta roncaba. ¿Sabe qué es ahora allá, hermanos, en Los Ángeles? Es pastor.